mi confianza en él. Esta es María Evangelizadora Radio, el camino a tu santidad, porque es un pedacito de cielo en tu hogar. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Porque queremos caminar con María y evangelizar con ella. Aquí en María Evangelizadora Radio presentamos Evangelizando con María, con nuestros hermanos Silvano Cruz y Rafael Martínez. Lléname de paz. Muy buenas tardes, queridos hermanos, muy buenas tardes. Sé que se sienten magníficamente bien en esta tarde que, bueno, es resplandeciente. Gracias al Señor. Les saludamos, les damos a todos ustedes su hermano Rafael Martínez y Silvano Cruz. Les damos esa bienvenida a todos ustedes en esta tarde, esta acogida que nos dan en María Evangelizadora Radio, la estación del corazón, la estación que se identifica, la estación que los mantiene a ustedes conectado con Dios a través de ese lema, ese pedacito del cielo en su hogar. O sea, eso significa ese pedacito del cielo en su corazón. A través de María Evangelizadora Radio nos convertimos todos en hermanos espirituales. Es ese vínculo, es esa conexión que hay espiritualmente entre los hermanos y nosotros aquí a través de María Evangelizadora Radio. En este su programa, ahora Evangelizando con María, pues para nosotros es un gusto saludarlos a todos ustedes, muy especialmente a las personas que contribuyen con esta estación. Yo digo que contribuyen con esta estación, tan solamente con usted escucharla, contribuye con esta estación de radio. Con usted referírsela a otro hermano, contribuye con esta estación de radio. No solamente porque usted está dispuesto a ayudar económicamente a la estación de radio para que este mensaje pueda seguirse haciendo, ¿verdad? De una manera así como se está llevando 24/7 con ese esfuerzo denodado de nuestro hermano José Reinaldo Polanco y de todos los que le acompañan allí en el set voluntarios. Así es que convirtámonos todos en misioneros. Bendito Dios, misioneros somos los que la escuchamos, los que laboramos, los que le damos soporte a la estación. Compartiendo la fe, evangelizando con María, su hermano Rafael Martínez y Silvano Cruz. Ahora yo voy a querer inmediatamente que ustedes pues nos acompañen a decir esta oración que siempre la hacemos haciendo honor a nuestra Santísima Virgen María, el Magnífica, que se oye siempre en este programa a través de María Evangelizadora Radio, su radio para la evangelización. Bendito sea el Señor. Y comienzo yo y ustedes por allá pues nos siguen. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proeza con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos
los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Hermano Silvano, hoy tenemos un tema muy especial, un tema muy lindo, muy lindo. Así que anúncielo usted. Bueno, en este día el Señor nos ha puesto a traerle a nuestros queridos hermanos oyentes que la iglesia está en el plan salvífico de Dios. O sea, Dios quiere salvarnos a nosotros, pero ¿qué hizo Dios para salvarnos? Vamos a entrar en este misterio de Dios en este momento para nosotros darnos cuenta si la iglesia es necesaria o no lo es, hermano Carlos. Bendito sea. Para eso, pues la Virgen Santísima, que está siempre acompañándonos a nosotros en este programa y en esta estación de radio, que se llena de mucha satisfacción el poder referirse en ella en cuanto a nombre se refiere. María Evangelizadora Radio, en su programa Evangelizando con María, sus hermanos Rafael Martínez y Silvano Cruz, muy devotos de la Virgen María, como todo católico. Es muy difícil para un católico ser católico sin ser devoto de la Virgen María. Yo pienso que para nosotros en América, pues que la Virgen María ha cargado sobre sus hombros la evangelización en América. Yo diría que habría que ponerle este título a ella: María Evangelizadora de América. Algo así. María Evangelizadora de América. Y qué más, qué mejor poder decir, hermano Silvano, que la Virgen María estuvo siempre, después de la partida de su hijo, pendiente de su iglesia, pendiente, sí, claro, de la iglesia. Ella era la madre de los apóstoles, de esos discípulos del Señor. Se convirtió en madre de ella, de ellos, y de ahí es que viene madre de la iglesia. Amén. Bendito Dios, sí, porque los apóstoles la consideraron a ella como su madre también, claro, porque era la madre de su maestro, era la madre de su maestro. Así es que pues vamos de esta manera a nuestro primer corte musical, para entonces entrar, hermano Silvano, de lleno, pues con este tema, una canción que siempre nos pone el hermano Joselito ahí, Mariana, para que nos recordemos que estamos precisamente en este programa Evangelizando con María. Las bendiciones seguirán siendo para todos en lo que pasamos a este canto. Amén. humildad se complace el Señor.
hermanos, bien mis queridos hermanos, pues de aquí de nuevo de vuelta con ustedes, donde vamos a tocar el tema desde María Evangelizadora Radio en su programa Evangelizando con María, sus hermanos Rafael Martínez y Silvano Cruz con ustedes, con un tema bien bonito, la iglesia como medio de salvación, como decía el hermano Silvano. Y déjenme decirles algo a ustedes. Dicen que la iglesia no salva, que la iglesia no salva a nadie, que quien salva es Jesucristo. Si la iglesia Jesús no la hubiese visto, ese maestro no la hubiese visto en su horizonte, ni siquiera la forma, ni siquiera la hace, ¿verdad? Cuando le dice a Pedro, sobre esta cabeza edificaré mi iglesia. Amén. Entonces, esa primera comunidad que es formada por el mismo Jesucristo, pasa algo que yo he repetido muchas veces en otros programas, donde eso fue tan así en la cabeza de Pedro fundada esa iglesia, que una vez partido Jesucristo al cielo, pues nadie le rebatió a Pedro el vicariato de la comunidad eclesial que Jesús en él había formado. Fíjense que todos ejercieron su papel, pero Pedro era esa cabeza. ¿Y cómo se demuestra eso? Que el mismo San Pablo, o sea, San Pablo no era fácil, San Pablo era un personaje bastante así discutidor, que defendía en lo que creía. Pero llegado el momento, San Pablo acude donde Pedro, aunque él en otras situaciones se vio en discusión con Pedro también. Pero Pablo acude donde Pedro, acude donde los apóstoles, y es Pedro quien da el toque de gracia, favoreciendo lo que Pablo trae al concilio de Jerusalén. Es Pedro quien le da esa dirección y todos obedecen lo que dice San Pedro. Cuando San Pedro hablaba en esa comunidad, se entendía, ya que era, además de que Pedro estaba acompañado, como todos los demás apóstoles, de la acción del Espíritu Santo. Entonces, mis queridos hermanos, esa primera comunidad que fue después transferida a una segunda comunidad, después una tercera, a una cuarta comunidad, ¿verdad? Siempre, desde el principio, se eligió una cabeza. Se eligió a San Lino, se eligió a Anacleto, se eligió a Clemente, y así sucesivamente, pues se fue eligiendo generación tras generación. Se fue no generación tras generación, sino en la partida espiritual de cada uno de los papas se fue eligiendo otro, porque esa fue la mística que se estableció desde el principio. Y para que ustedes vean, ya en el año 107, San Ignacio de Antioquía, a esta comunidad de Cristo, apoyándose en el último versículo del Evangelio de San Mateo, que dice: vayan y prediquen al mundo entero. Ya yo expliqué eso en otro programa también. ¿Cuál es la razón? Porque la iglesia era universal. ¿Por qué Ignacio de Antioquía la llama católica? Porque Jesús dijo que fueran al mundo entero, vayan y evangelicen al mundo entero. Amén. Y la llama entonces católica. La iglesia católica no se llamó católica en el 1500, cuando vino Martín Lutero. No, se llamó en el año 107, cuando Ignacio de Antioquía, el obispo de Antioquía, pues la llama de esta manera y rápidamente las demás comunidades comenzaron a llamarla de esa manera. Dicha capitulación fue apoyada por San Policarpo y Clemente en esos entonces también. Y de ahí entonces comienza a llamarse católica la iglesia. Esto da una versión muy bonita
de todo lo que allí acontece en esa iglesia, para que ustedes vean la iglesia salvífica en San Justino. ¿Quién fue San Justino? San Justino fue ese personaje que no fue sacerdote, que no fue un presbítero, sino un laico, quien le describe al emperador, porque se decía que los católicos comían carne humana y bebían sangre humana. Entonces, este joven filósofo de la época tenía algunos 30 años cuando escribe esta carta al emperador. Le describe lo que ellos hacían desde el principio. La reunión para la fracción del pan se la describió desde el principio. Esa descripción, esa carta está en el catecismo de la iglesia. Busquen ustedes la biografía de San Justino y ahí se van a dar cuenta. Y eso fue en el año 147, por ahí en esos alrededores. Óiganse desde cuándo estamos hablando. Amén. Y si usted lee esa carta, que no hay tiempo para leérsela ahora, pero si usted lee esa comunicación, es lo mismo que la iglesia hace hoy en día. Es lo mismo que la iglesia, es la Eucaristía que la iglesia celebra hoy en día, desde el año 147. Entonces, queridos hermanos, ahí en la iglesia está plasmado el medio de salvación, a través de la iglesia, que es la iglesia eucarística. Por eso es que San Juan dice que el que no coma mi carne ni beba mi sangre no tendrá vida eterna, basándose precisamente en ello. Entonces, de ahí en adelante se comienza a caminar hasta llegar como medio de salvación todas las comunidades unidas, las de Oriente, las de Occidente, ¿verdad? Y las de Asia, pues las ortodoxas comienzan a caminar juntas de la mano con la iglesia católica. ¿Y por qué hay iglesia ortodoxa e iglesia en Oriente y todo eso? Porque los apóstoles salieron a predicar a los diferentes lugares. Tomás a la India, Felipe se fue también por otro lado, cada uno fue y salió a predicar, pero era la misma iglesia. Y cuando viene el concilio de Nicea, por ejemplo, eran como 105 obispos por ahí, en ese concilio, los concilios, los obispos de todas las iglesias que ya habían en ese entonces, y generan este concilio, y lo que nosotros conocemos como credo de Nicea. Amén. Entonces ustedes ven el camino, el discurrir de esta iglesia, que es la única iglesia que predica a Jesucristo, es la única iglesia que predica el medio de salvación. Entonces viene caminando, hasta llegar al año 1500 y 1500 y pico, que es cuando viene el Lutero. Antes de eso aparecieron otras corrientes como las arrianas, que fue la que más daño le hizo a la iglesia en ese camino, ¿verdad? Pero como dice el apóstol San Pablo, lo que es de Dios permanece y lo que no es de Dios desaparece. Amén. Entonces, cuando San Dámaso en el año 300 manda a San Jerónimo para que vaya traduciendo los libros del Antiguo Testamento y al griego y todo eso, pues se encuentra con la situación de cuáles son los libros que están usando las diferentes iglesias en todas las comunidades, que ya se habían usado de manera en común, que eran los libros escritos por San Marcos, por San Lucas, por San Mateo y por San Juan. Eran los libros comunes, y las cartas de San Pablo y las cartas de Pedro, y así sucesivamente. Entonces, él sugirió que había que reunir también estos libros y traducirlos también. Entonces, con la anuencia de San Dámaso, pues San Jerónimo continúa con este trabajo, y es donde se reúnen los libros más comunes y que más habían eso, lo que hoy llamamos libros apócrifos, pero que fueron dejados afuera.
no porque no fueran, sino que los más adecuados para la predicación y más apegados a la predicación de los apóstoles eran estos libros, precisamente porque venían directamente de los apóstoles. El Evangelio de San Marcos, Marcos anduvo mucho con San Pedro y se recoge toda esa experiencia, y por eso queda el Evangelio de San Mateo, que es no fue el primer evangelio escrito, pero sino que fue uno de los apóstoles que directamente escribió el evangelio. Por eso se designó como número 1, el primer evangelio. Bien, el primer evangelio escrito fue el de Marcos, pero Marcos no fue de los apóstoles, entonces no iban a poner un evangelio escrito por un discípulo de los apóstoles antes que uno de los apóstoles. Por eso es que el de Mateo aparece primero, después aparece el de San Lucas, que también recoge, y para mí es el evangelio más completo de los 3 evangelios sinópticos, es el evangelio más completo. Y después aparece entonces el evangelio de San Juan. Para que ustedes vean, entonces, todo esto se recoge en la Iglesia Católica y se forma lo que se llama la Biblia, que tenemos hoy en día, autorizada esa reunión de libros del Nuevo Testamento por San Dámaso. Y la Biblia que se leía en Alejandría, que era la cuna del conocimiento religioso hebreo, la cuna, lo que Jesús predicó, los libros que Jesús predicó. Amén. Entonces le hago todo este preámbulo para que ustedes se edifiquen de lo que significa la iglesia como medio de salvación. Amén. Lo que significa la iglesia como medio de salvación. Así que, hermano Silvano, arranque usted por ahí en fa. Sí, hermano, fíjese, escuchamos tanto cuando la gente nos dice que la iglesia no salva a nadie, que la iglesia no. Y muchos dicen que solo la Biblia. Bendito sea Dios. Si la iglesia no salva a nadie, ¿para qué Dios Padre envía su único Hijo para que nos salve? Hermano, y para que esa salvación llegara hasta nosotros, ya que nosotros no existíamos, y su mensaje nos diera vida, ¿qué hizo Dios? Le entregó entonces, como dice en la Biblia, a cada uno de esa gente, vayan con la Biblia por donde quiera. No, Dios reunió a 12 hombres. No le dio Biblia para que se la repartieran a todos. Más bien Dios pensó en una iglesia, hermano. Y le digo esto claramente, estamos cansados ya de repetir esto. Sin iglesia no te vas a salvar. Y como responsablemente dice un obispo que escuché en estos días, fuera de la iglesia católica no hay salvación y punto. Toda salvación, todo beneficio para tu salvación tiene que venir de la iglesia católica, y terminamos ahí. Ahí terminamos. Reunió a 12 hombres y más bien pensó en una iglesia. En adelante, los poderes y las autoridades del mundo de arriba podrían descubrir, mirando a la iglesia, los más diversos aspectos de la sabiduría de Dios, conforme, hermano y hermana, al plan que Dios trazó desde el principio en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Qué es lo que podría descubrir entonces los poderes y la autoridad del mundo de arriba? De ahora en adelante, al mirar a la iglesia, los más diversos aspectos de la sabiduría de Dios. Vuelvo y repito. Dice San Pablo, ahora me alegro por los padecimientos que soportó Cristo por ustedes, y completo en mi carne lo que le falta a las tribulaciones de Cristo, a favor de su cuerpo, que es la iglesia, dice San Pablo. No es la Biblia, la iglesia. Es la iglesia, de la cual he llegado a ser ministro, conforme a la misión que Dios me concedió en orden para que dieran cumplimiento a la palabra de Dios, al misterio, dice, escondido desde los siglos y manifestado desde ahora en sus santos. Hermano, mire, siempre vemos como nosotros mismos, los católicos, nos estamos metiendo donde quiera. Bueno, porque yo tengo que complacer a mi primo, tengo que complacer a mi hermana, tengo que complacer a mi hijo, yo tengo que ir a su iglesia. Hermano, está fuera, está como un pez que está nadando fuera del agua. Jesucristo fundó una sola iglesia y no se la escondió a nadie. Y por más cosas que usted vea, nos dice la palabra de Cristo Jesús que los poderes del infierno no prevalecerán sobre la iglesia, y que Él estará con nosotros hasta el final de los tiempos. Observemos aquel pasaje de la Biblia donde nuestro Señor le dice a Pedro,
Dice, mira Pedro, que Satanás ha pedido permiso para zarandearte, pero yo he orado por ti para que tu fe no se venga abajo. Y tú confronta a tus hermanos. Eso quiere decir cabeza de la iglesia. Eso es lo que nosotros llamamos iglesia. No es la iglesia que el sobrino mío, el primo mío, mi tío, que hizo su iglesia, que se disgustó, porque en la iglesia el sacerdote no lo dejó hacer lo que él quería. Y se desvió y buscó un localcito, lo rentó y metió 10, 50 sillas y ya es pastor y formó su iglesia. Hermano, no es pastor, no es iglesia. Es un impostor y no es iglesia, bendito Dios. De modo que la iglesia de Cristo es un misterio y dijimos que estaba escondido desde los siglos en Dios. Bendito sea Dios. Así es, queridos hermanos, que no hay que confundirse tanto, ¿no? Yo sé que muchos de nosotros católicos vamos a otros sitios, como le dije anteriormente, por complacer a alguien. Todo lo que necesitamos nosotros para salvarnos está en esta iglesia, que es la iglesia fundada por Jesucristo y que nunca la va a dejar sola, bendito sea Dios. Una sola para que la verdad llegue hasta nosotros clara. Y esto sucedió, que él fundó la iglesia cuando la gente estaba confundida y no sabía la verdad acerca del Hijo de Dios. Cuando él decía, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos le dijeron, uno dice que Juan el Bautista, otro que Elías, otro que Jeremías. Confusión, hermano. Confusión, otro que uno de los profetas. Pero Jesús le preguntó, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Y Simón Pedro, como cabeza de la iglesia, se levanta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Replicándole Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, porque esto no te lo ha revelado la carne, óigame, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Como podemos ver, hermanos, Cristo no dijo mis iglesias. Mi iglesia quiere decir, está en singular, es una. Y ahora, ¿cuánta iglesia tenemos nosotros? Miles de iglesias que fundó que fundó aquel. Hay mi iglesia, y habló de una sola. No digo más. No, pero hermanos y hermanas que las otras no existían en aquel tiempo. Hermano Silvano, fíjense lo que dice, usted me está recordando lo que dice San Pablo en la primera de Corintios 3:11. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Bendito sea Dios. Santo Dios. Sí, hermano, hay mucha confusión en la gente. Hay mucha confusión. Todos los beneficios, vuelvo y repito, todo lo que usted necesita para salvarse está en esta iglesia que fundó Jesucristo. Para que usted y yo nos salvemos, para que no nos perdamos. Y no hay que titubear tanto, hermano. Él dijo lo que le dijo a Pedro y punto. Acuérdense. Para pasar a nuestro primer tema, a nuestro segundo tema musical, hermano Silvano, yo solamente les quiero mencionar a mis queridos hermanos que nos están escuchando a través de María Evangelizadora Radio, en este programa Evangelizando con María, que escuché una pregunta que le hizo este muchacho de EWTN, de Regreso a Casa, ese programa de Regreso a Casa, un pastor muy prominente norteamericano, ex pastor muy prominente norteamericano, porque él era muy allegado a la iglesia ortodoxa y tenía muchos amigos personales dentro de la jerarquía de la iglesia ortodoxa. Entonces el conductor del programa le preguntó que por qué él no ingresó entonces a través de la iglesia ortodoxa a la fe. Entonces él le respondió, bueno, lo que sucede es que tengo que entrar a través de la iglesia católica porque la iglesia católica es la iglesia patrística. ¿Me entiendes? Es la iglesia fundamental. No lo son la ortodoxa ni la oriental, sino es esa iglesia cuya cabeza fue Pedro, y a través de Pedro se siguió ese fundamento. Si tú te fijas, a ver, en la iglesia ortodoxa, dependiendo de los lugares donde están, pues son los jerarcas. En las orientales también.
Pero la única iglesia de las tres que conserva la línea de Pedro, por eso le dice iglesia patrística, es la iglesia católica, y por eso él entra a la iglesia católica cuando da Amén. el paso. Amén. Amén. Entonces, para que ustedes entiendan esa partecita ahí también. Y después, si me da tiempo el hermano Silvano, después de los puntos que él tiene más que tratar ahí, pues tengo otra partecita también que decirle a ustedes. Sin embargo, vamos a nuestro segundo tema musical de la tarde. Adelante. Hoy te quiero cantar. Queridos hermanos, con nuestro programa Evangelizando con María a través de María Evangelizadora Radio. Estamos hablando hoy sobre si es importante la iglesia para nosotros salvarnos. Fíjense, Cristo se hace uno con su iglesia, hermano. Sí, hasta el punto de llegar a decir aquí, a esos 12 que hablábamos ahorita que Él eligió, dice, el que los escucha a ustedes, me escucha a mí. El que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Punto. Lucas 10:16. Hermano, mire, esto es fuerte. Esto es fuerte lo que estamos nosotros escuchando ahora mismo, porque hay gente que no quiere escuchar a la iglesia.
Hay gente que se separa y empieza a hablar más de la iglesia. Dice que el que lo escucha a ellos, a los 12, está escuchando a Jesucristo. Y el que los rechaza a ellos, lo está rechazando a él. Y peor todavía, dice, y el que los rechaza, el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Hermano, asegúrese para que no le vaya a pasar lo que le pasó a San Pablo. San Pablo era un hombre muy creyente y temeroso de Dios, y sin embargo, por no estar bien informado, perseguía a Cristo al querer destruir a los que eran de su iglesia. Sucedió que yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, de repente le rodeó una luz que venía del cielo. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía, ¿sabe usted lo que le decía a ese hermano? Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién era que Saulo perseguía? Estaba persiguiendo a la iglesia y Jesús le dice, ¿por qué me persigue a mí? ¡Wow! Y él le pregunta, ¿quién eres, Señor? Y él le respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Él estaba persiguiendo a la iglesia. Perseguir a la iglesia católica es perseguir a Jesucristo. Bendito Dios. Pablo no perseguía a Cristo, sino a la iglesia de Cristo. Pero es lo mismo. Pues Cristo no está separado de la iglesia, porque Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Dios colocó todo bajo sus pies y lo constituyó cabeza de la iglesia. Ella es su cuerpo y en ella despliega la plenitud, que Él lo llena todo en todo. Cristo ama a su iglesia hasta el extremo, bendito sea Dios. Nos estamos dando cuenta entonces ahora que hablar más de la iglesia no es simplemente hablar, porque tenemos un concepto de iglesia de algo diferente. Muchos de nosotros creemos que la iglesia es el templo. Eso, ahí es donde se reúne la iglesia, bendito Dios, que somos nosotros. Pero hablar mal de la iglesia que Jesucristo fundó es hablar mal de Cristo, hermano. Dice que Él lo llena todo en todo. Él ama a su iglesia, hermano. Cristo nos ama a nosotros, a cada uno de nosotros. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado que hablamos nosotros de la iglesia, porque estamos hablando de Cristo y es un pecado. Entramos en pecado ahí. Oiga lo que nos dice aquí la palabra. Maridos, aman a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla y presentarla resplandeciente a sí mismo. Bendito sea Dios. Así es, queridos hermanos, vamos a tener un poco más de cuidado y vamos a centrarnos en lo que dice Cristo. La iglesia es cuerpo de Cristo. Bendito Dios. Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Bendito sea. Así es, queridos hermanos, la iglesia sí es necesaria para nuestra salvación. Vuelvo y le repito lo que le decía anteriormente. Necesitamos la salvación, y la salvación viene de Cristo y de nadie más, y la recibimos en la iglesia que Él fundó, que es la iglesia católica. ¿Hasta cuándo durará la iglesia? Dice mucha gente. Se va a acabar la iglesia católica. Mira lo que hizo tal fulano, mira lo que hizo aquel. Según Jesús, ¿hasta cuándo durará la iglesia, hermano Rafa? Infinitamente. Hasta el fin del mundo, y dice que nadie podrá vencerla nunca. Porque Él dijo, por mi parte yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Observen que dice, Él no nos dijo si se portan bien, sino yo estaré con ustedes todos los días. Pórtense bien o pórtense mal, es promesa de Cristo estar en su iglesia. Eso significa que aunque tengamos falla, hermano, como tú sabes que la tenemos, Él estará con nosotros, sin abandonarnos. Y no irá a fundar otra iglesia por los errores cometidos. O sea, Cristo no va a decir, bueno, el hermano Rafa me engañó, se portó mal, me hizo que voy a fundar otra. No, Él dijo, estaré con ustedes hasta el final de los días. No importa cuántos errores se hayan cometido, que no podemos negarlo, que se han cometido, es cierto, porque la iglesia es fundada por hombres de carne y hueso como nosotros. Entonces, Él, aún con todos esos problemas, no se apartará de la iglesia, bendito sea Dios. Acordémonos, queridos hermanos, que de los apóstoles uno lo entregó, quedaban 11 y los otros salieron corriendo, lo abandonaron en el momento más cuando él más lo necesitaba.
y aunque pecaron, Él no destruyó la iglesia, siguió con el mismo plan. Siguió con el mismo plan. Y nuestro Señor dibuja la iglesia de esta manera. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Vino su enemigo, sembró cizaña entre trigo y él se fue. Los siervos del amo se acercaron para decirle: Señor, ¿no sembraste semilla buena en tu campo? ¿Cómo es que tiene cizaña? ¿Quieres pues que vayamos a recogerla? Le dijo: no sea que a recoger la cizaña arranque también el trigo bueno. Deja que ambos crezcan juntos. Hermano, pueden haber todos los problemas que hayan en nuestra iglesia y Dios todavía sigue con nosotros, no quiere destruirla, porque déjala que crezcan juntos hasta la siega, o sea, hasta el final de la cosecha, bendito sea Dios. La iglesia siempre va a permanecer porque está fundada por Cristo Jesús. Aunque hayan pecadores, aunque hayan cizaña, ¿qué dice Jesús? Que hay trigo y cizaña en su iglesia. Recordemos lo que dice San Pablo refiriéndose al antiguo pueblo de Dios, donde se veía proyectada la iglesia, el nuevo pueblo del Señor. Pues, si algunos de ellos fueron infieles, ¿frustrará por ventura su infidelidad la fidelidad de Dios? Jamás, de ningún modo. Dios tiene que ser veraz. Dios proyectó su iglesia para siempre, para que cantara su gloria, bendito y alabado sea Dios. Rafa, tenemos mucho para seguir abundando. Necesitamos que la gente entienda que no porque mi sacerdote me regañó me tengo yo que ir a la iglesia. Hermano, si se va a dar a la iglesia, le está diciendo a Cristo: no te necesito. Porque estamos diciendo que la iglesia es Cristo mismo, ¿verdad? Si yo me voy de la iglesia que Cristo fundó, le estoy diciendo a Cristo: tú no eres importante para mí, si esto no me gusta, esto no sirve. Hay que quedarse ahí donde está, ahí donde Dios lo puso. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe lo que estás haciendo. Nosotros a lo mejor no sabemos, pero Él sí sabe lo que está haciendo, bendito Dios. Él sabe hacer las cosas perfectamente y sabe de lo que nosotros estamos hechos. Me envió una hermanita mía en estos días un mensaje que dice: ora por tu sacerdote, no le critiques sus fallas, porque él está hecho del mismo barro que tú. Nos dice la palabra por allá, hermano, no recuerdo la cita ahora. Dice que todo sacerdote es sacado de entre los hombres, no de entre los ángeles. ¿Dónde estamos nosotros los hombres? Aquí. Y pueden fallar en cualquier momento. La iglesia, Dios la puso en manos humanas, manos de hombres que fallan, que se apartaron de Él, que lo entregaron. ¿Sabe el precio que le puso uno de ellos? Sabía que ese hombre era ladrón y como quiera lo dejó en la iglesia, bendito Dios. Amén, Dice, amén. No Amén. critiquemos las cosas que Dios ha hecho, porque Dios sabe lo que está haciendo, bendito Dios. Amén. Y Dios proyectó su iglesia para siempre, queridos hermanos, como decíamos, para que cantáramos su gloria. Gloria a Dios en la iglesia y en Cristo Jesús por los siglos de los siglos y para siempre. Amén, nos dice San Pablo, bendito Dios. Fíjese, hermanos y hermanos, a mí me gusta mucho escuchar las revelaciones místicas que han escrito nuestros santos de la iglesia. Me fascina mucho porque uno aprende muchas cosas de ellas. Y en una de estas revelaciones místicas de las que he escuchado, estos santos en el cielo pues han identificado. Hubo una ocasión, se identificó una santa musulmana, que cuando esta mística le pregunta que cuál era la iglesia de ella, de Jesucristo en la tierra, ella decía: es la iglesia católica. Oigas, esa santa mística. Pues mira, la iglesia como medio de salvación ha sido dejada por Jesucristo para salvarnos. Porque ¿para qué otra cosa la puede dejar si no es para salvarnos? Volviendo otra vez al Evangelio de San Juan: el que no come mi carne ni bebe mi sangre, pues no tendrá la vida eterna. Ustedes saben
que es en la Eucaristía donde esto se hace realidad. Es en la Eucaristía donde esto se hace realidad. Y siempre digo que hay muchos hermanos muy buenos, pero que no pueden ver el rostro de Dios a la hora de la partida, porque no han participado del cuerpo y la sangre de Cristo. No quiere decir que se van a condenar. No quiere decir que se van a condenar, sino que van a ser detenidos un buen tiempo en el purgatorio, hasta reconocer desde el purgatorio entonces lo que no pudieron reconocer desde la tierra, cuando estuvieron presentes en la tierra. Entonces van a tener que amar la Eucaristía desde el purgatorio, pero ya no va a ser lo mismo. El católico que comulga bien, ese va al purgatorio y pasa por el purgatorio. Amén. Pasa por el purgatorio. Sí. Pero el resto... Perdóname que te cuente un poquito. Dicho por los santos, una misa bien escuchada, bien vivida. Óigame, escúcheme, póngame atención, hermana. Una misa bien escuchada, poniéndole mucha atención a lo que está haciendo, será su mejor testigo a la hora del juicio suyo. Con eso nos vamos al próximo canto. Amén. Amén. Canto, bendito sea Dios. ¿Cuántas veces siendo niño te recé? Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo alejándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperabas. En la mesa la comida aún caliente y el mantel, y tu abrazo en mi alegría de volver. Y tu abrazo en mi alegría de volver. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar. Queridos hermanos, sigan en sintonía con su programa Evangelizando con María por María Evangelizadora Radio. Y hablábamos sobre hasta cuándo va a durar la iglesia. Y nos dice el Señor, a Pedro le dice, sobre esta piedra voy a construir mi iglesia y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Queridos hermanos, el poder de la muerte es el diablo. Entonces ni el diablo ni nadie podrá destruir la iglesia, mucho menos Constantino, como muchos afirman. Tampoco la destruirán los malos católicos. Por más mal católico que usted sea, olvídese,
que usted no va a poder destruir la iglesia, pero tampoco ni los malos curas. Pero ¿sabe qué? Sorpresa, ni los buenos protestantes podrán destruir la iglesia. Sabemos pues que la iglesia estaba en el designio de Dios desde los siglos atrás. Cristo la funda cumpliendo la voluntad del Padre. Se une a ella haciéndola su cuerpo místico, amándola tanto que se entregó por ella. Le promete que nunca la dejará sola y que además nadie podrá vencer. Eso no puede dejar de cumplirse, bendito sea Dios. En esta iglesia se debe dar la gloria al Padre por los siglos de los siglos. Amén, Bendito amén. Por Queridos eso me quedo en ella. Por eso me quedo en ella, Rafa. Sí, queridos hermanos, pues vamos a extender, aunque es una corta oración, por todos aquellos hermanos para que dentro de la Iglesia Católica, para que el Espíritu Santo derrame su corazón, se derrame en el corazón de cada uno de ellos, su entendimiento sea abierto y puedan comprender el significado de la Iglesia, de nuestra Iglesia Católica como medio de salvación. Que el Espíritu Santo también pues se derrame sobre las demás iglesias, principalmente la ortodoxa y la oriental, para que en ese diálogo ecuménico pues se unan, vuelvan de nuevo a estar unidas como aquella primera vez antes del año 1050, que estaban todas unidas. Así es que igualmente por los hermanos que se han ido de la Iglesia Católica por falta de conocimiento, para que el Espíritu Santo les traiga de nuevo. Les han quitado el medio de salvación principal, que es la Iglesia Católica, para que ellos regresen a ese medio de salvación principal. Queridos hermanos, no podemos también pasar por alto a todas las personas que trabajan, que colaboran con esta estación de radio, para que el Espíritu Santo se derrame a ellos, le dé un fundamento verdaderamente fuerte para soportar que sirva de soporte para nuestra iglesia, que fue por nosotros que el Señor dijo que durará hasta el fin de los tiempos. Bendito Dios, que Dios pues derrame bendiciones sobre el hermano José Reinaldo Polanco, su familia, sobre su hermana y sobre las diferentes personas que lo ayudan, los que trabajan en esta estación de radio, los que tienen programas, los sacerdotes que participan en esta estación de radio, los que hacen programas en vivo en esta estación de radio, como nosotros ahora lo estamos haciendo. Que el Señor derrame santas bendiciones en cada uno de ustedes, queridos hermanos. Bendito sea Dios. Sí, Señor, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos y te pedimos en este momento por todos los que están enfermos ahí en sus hogares, Señor, para que tú pases tu mano sanadora, Señor. Mira cuántos están sufriendo, Señor, cuánto dolor, cuánta tristeza, bendito Dios. Te presentamos a los que están en los hospitales en este momento. Hay mucha gente que nos han pedido oraciones. Lo ponemos en tus manos en este momento, mi Dios. Pasa tu mano, bendito Dios, por aquel que se siente triste, que se siente solo, que tiene una herida en el corazón, Señor. Con tu mano, solo pasar tu mano, Señor. Tú puedes levantarlo, tú puedes sanarlo, Señor. Tú puedes devolver la gracia, devolver la alegría, devolver el amor a aquel que ya lo ha perdido, mi Dios amado. Bendito sea, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. Al igual que te pedimos, Señor, que tú bendiga a todos nuestros hermanos que están escuchándonos en este momento, bendito Dios. Toca su corazón en este momento y hazle sentir tu presencia, hazle sentir tu amor, mi Dios. Bendito sea, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. También por todas aquellas personas que en estos momentos, familias que han perdido sus seres queridos por medio de esta pandemia, mi Dios y Señor, para que tú selles con tu sangre poderosa y preciosa esas familias y no sigan, y esa pandemia no siga tocando a más miembros de esas familias, mi Dios y mi Señor, para que nuestros sacerdotes ya ancianos sean cuidados por ti, mi Dios y Señor, de esta
pandemia, para que nuestras religiosas también sean protegidas, mi Dios y mi Señor, con tu sangre poderosa y preciosa, por todos los médicos que trabajan día a día, por las enfermeras, por los todo personal de ambulancia, todo personal ambulatorio, todo personal de ayuda, bendito Dios, que están trabajando en el mundo entero, y por aquellos científicos que están trabajando en la producción de medicamentos y de vacunas para que esta pandemia pues desaparezca, que va a desaparecer en tu nombre, mi Dios y Señor. Así que muchas gracias. Hemos llegado hasta el final de su programa Evangelizando con María a través de María Evangelizadora Radio. Sigan en sintonía para que sigan recibiendo toda esa bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Desde aquí nosotros le pedimos a Dios que bendiga a cada uno de ustedes. Le damos un fuerte abrazo y hasta el próximo programa. Que Dios les bendiga. Estuvieron con ustedes sus hermanos Silvano Cruz y Rafael Martínez. Bendiciones, hermanos. Bella y pequeña como flor del campo, su figura radiante y pura como no se conocía mujer alguna. Fue sumisa ante Dios, mas no ante el mundo. Con frecuencia cerraba sus ojos porque había cosechas en su florescencia. En su vientre crecía un hijo, el más bello fruto de su adolescencia. Por eso hoy escucho rumores del cielo que dicen: ella es madre de Dios, madre tuya, madre mía. Ella es María, la que nos dice hagan lo que Él les diga. Ella es María, mujer de fe, de amor y de valor. Ella es María, fiel servidora, compañera y amiga. Su fuerza y su dolor le dieron sentido al amor. Dijo sí sabiendo que le podía costar la vida y morir a piedra. Dijo sí y a través de su vientre nos abrió la puerta de la redención. No dudó en aceptar todo aquello que Dios le pedía. Ella es madre de Dios, madre tuya, madre mía. Ella es María, la que nos dice hagan lo que Él les diga. Ella es María, mujer de fe, de amor y de valor. Ella es María, fiel servidora, compañera y amiga. Su fuerza y su dolor le dieron sentido al amor. Ella es María, que nos dice hagan lo que Él les diga. Ella es María, mujer de fe, de amor y de valor. Ella es María, fiel servidora, compañera y amiga. Su fuerza y su dolor le dieron sentido al amor. Esta es María Evangelizadora Radio, el camino a tu santidad, porque es un pedacito de cielo en tu hogar.